Hola, siguiendo con el curso de AutoCAD 3D, vamos a iniciar el dibujo. Lo primero que uno verifica cuando inicia cualquier tipo de archivo siempre son las unidades. Entonces escribo unidades ahí, Enter, y comenzamos a cambiar de milímetros a metro y aceptar. Entonces con eso todo lo que dibujamos está en metros, pero tenemos la consideración de que en algunos casos vamos a dibujar en milímetros, en el caso de los diseñadores. En otros casos nos va a tocar trabajar en pulgadas cuando hablemos acerca de piping o de instalaciones hidráulicas o sanitarias. En algunos casos se maneja así. O en el caso de las petroleras también. Ahora, el tema que vamos a llevar ahora va a ser el modelado. Entonces, dentro del modelado vamos a ver las distintas modalidades que hay para hacer. Justamente la paleta de modelado o la ficha de modelado se encuentra en este lugar. Ahora, para entender un poquito cómo funciona, fíjense, funciona exactamente como usted trabajaba en 2D a través de la barra de comandos. Entonces, esta barra de comandos me va a ayudar a mí a entender qué es lo que me está pidiendo el AutoCAD. En 2D, fíjense, para hacer un rectángulo, uno ponía un punto y fíjense que la entrada dinámica me mostraba dos casillas, X y Y. Entonces, en una podía poner separado por puntos para hacer los decimales y separados por comas para cambiar de eje. Por ejemplo, 2.5, 3.2. Fíjense, 2 puntos en X, 2.5 en X y 3.2 en Y. Enter. Me generaba justamente esta estructura en 2D. Ahora, para pasarnos a 3D, Shift, aprieto Shift y el botón del rodillo del mouse que comienzo a mover. Entonces los mantengo los dos apretados al mismo tiempo y fíjense, me permite a mí pivotar sobre los elementos que estén construidos dentro de lo que es el AutoCAD. Ahora, viéndolo un poquito más de cerca, vamos a activar el modo de estructura en rayos X. ¿Ya? Fíjense que modificaciones no tienen nada, ¿ya? Pero vamos a hacer lo mismo para poder identificar justamente la estructura y la forma que tienen estos objetos. Por ejemplo, este aquí que dice estructura cuadrada, que es un prisma, fíjense, es un prisma rectangular. Entonces marco un punto, clic, y para hacer la misma figura, pero ahora con volumen, vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a agregar una coma más. Por ejemplo, decíamos 2.5, 3.2, 4. Entonces, en X, en Y y luego en Z. Enter. Y ya tenemos un primer prisma rectangular, ¿ya? Entonces es un sólido, tiene volumen, ¿ya? Está compuesto por caras, tiene aristas, tiene esquinas y demás que pueden ser modificables en cualquier momento. Ah, el siguiente elemento que vamos a ver va a ser el cilindro. Se maneja de igual manera, fíjense. Se marca un punto, clic, se da un radio, por decirle 1 de radio, enter, y una altura. Ahora, yo para darle la altura puedo definir si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si defino que va hacia arriba, voy a darle 3, por ejemplo, 3, enter, y va a elevarse 3 metros. Vamos a hacer el mismo ensayo, pero esta vez lo voy a hacer con un cono. Marco un punto, marco el radio, 3, pero 1, enter, y ahora le voy a indicar hacia abajo. Que hacia abajo se eleve esos 3 que le dimos al anterior. 3, enter. Fíjense, y se eleva 3 hacia abajo, ¿ya? Para que lo vean un poquito. El siguiente elemento es la esfera, que bueno, la esfera no tiene mucha ciencia, es un centro y luego un centro y luego un radio de 1.5 por ejemplo, enter, y no es más. Tenemos la pirámide me va a recordar mucho a algunos elementos, ¿ya? Por ejemplo, estos de acá. El polígono tenía dos opciones, uno era que era circunscrito a un círculo, entonces, y el otro que era inscrito a un círculo. El primero que se ve acá, en este pequeño grafiquito,
El primero que se ve marca el centro del punto central de este objeto hacia la esquina. Por lo tanto, se dice que está inscrito. Y en el otro caso, marca el centro hacia un lateral. En ese caso decimos que está circunscrito. Ahora, fíjense, la pirámide funciona de igual manera. Marco un punto y está ahorita marcándome hacia un lateral. Por lo tanto, esta pirámide debe estar circunscrita a un círculo. ¿Podemos cambiar esta situación? Sí, fíjense, aquí me ofrece la letra I mayúscula. Entonces, para activar ese comando, podemos darle obviamente ahí, clic, pero la idea básica es que el AutoCAD se maneja a dos manos, una mano en el teclado y la otra en el mouse. Por lo tanto, vamos a darle I y luego Enter. Y fíjense que cambia la modalidad y se marca la punta. Entonces ahora es un triángulo, una pirámide inscrita dentro de un círculo, porque su radio está desde el centro hacia una punta. Entonces le vamos a dar una dimensión 1.5 a su radio, Enter, y luego una altura 2, por ejemplo, Enter. Ahora bien, la misma herramienta tiene otras posibilidades. Para eso me sirve mi barra de comandos. Mi barra de comandos me indica y me ofrece algunas cosas. Por ejemplo, pirámide, le digo de nuevo. Me ofrece también el número de lados. Fíjense, el número de lados. L, Enter. Y me dice que en vez de que tenga 4 lados, puedo decirle que tenga 5 lados. Enter. Y de nuevo hacemos lo mismo. Precisamos un punto. Inscrito o circunscrito, defino yo si va a ser circunscrito, si va a ser inscrito. Y simplemente le doy el ancho que quiero que tenga, 1.5, Enter. Y fíjense, defino si va a ir hacia arriba o si va a ir hacia abajo este volumen. En este caso, bueno, lo vamos a hacer hacia arriba y le vamos a dar 2 de alto, Enter. Sucesivamente así puedo yo cambiar número de lados, 7, digamos. Y me va a generar una estructura con 7 lados, de ser necesaria. Seguido tenemos la cuña, que bueno, funciona igual que un cubo, fíjense. Vamos a tratar de hacer el mismo ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero solamente que con la modalidad de cuña. Entonces, esto tiene 2.5, 3.2, 4. Enter. Entonces podemos ver que simplemente lo que hace es X, luego Y y luego Z. Ya vamos a ver otras posibilidades que hay con este tema de la cuña. Y por último tenemos lo que es el toroide, que básicamente es una rosca, maneja solamente dos ejes, fíjense. Entonces marco un punto, pongo un radio, por ejemplo 4 de radio, Enter, y luego el otro radio. Entonces vamos a poner 2 de radio, Enter. Entonces para hacer una rosca. Entonces eso es en cuanto a este tipo de sólido. ¿Ya? La generación formal tiene otras características. ¿Ya? Se pueden formar objetos sólidos a través de otras características. ¿Ya? Por ejemplo, la extrusión, el solevado, la revolución y el barrido. ¿Ya? Entonces vamos a ir por el tema de la extrusión. La extrusión simplemente lo que hace es respetar las normas de la geometría. Entonces, si la extrusión de puntos, fíjense, hace una línea, entonces cuando hablamos de extrusión, esta línea produce un plano. Y esta sucesión de planos va a producir volúmenes. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un plano, fíjense, en este caso una polilínea que esté cerrada, sabemos que está cerrada y que es una polilínea cuando está así toda unida, pero vamos a extruirla y va a generarme volúmenes. Entonces, a través de la geometría 2D vamos a generar justamente elementos 3D. Espero que se vaya entendiendo hasta ahí. Entonces, esta misma extrusión tiene otras características, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de techo. ¿Ya? Cualquier tipo de polilínea que esté cerrada, fíjense, polilínea.
con cualquier forma que tenga. Puede ser extruida, extrusión, y generar un sólido. ¿Ya? Bueno, obviamente, digamos, ¿no? El tema del dibujo va a ser algo que ustedes lo tendrán que hacer de otra manera. Entonces, la extrusión también tiene otras características, como, fíjense, cuando ocupamos la extrusión, entonces designamos un objeto, este objeto, por ejemplo, Enter, y comienza a darme dirección, trayectoria, ángulos de inclinación o expresión, digamos, ¿no? Entonces, que van a ser algunos de los elementos que vamos a ver. Podría darle yo simplemente la altura o podría referirme a una referencia de otro objeto, fíjense, ahí, clic. Entonces me va a duplicar o me va a generar básicamente la misma altura. Otra modalidad, por ejemplo, de construcción de sólidos es la solevación. Entonces vamos a hacer un pequeño ensayito rapidito. Tengo un círculo que digo que más arriba se va a hacer un cuadrado y que más arriba va a tener una forma media extraña. Y que después va a volver a ser un círculo. La situación con estos elementos es que no tienen que ser coplanares. Entonces no tienen que estar en el mismo plano. Fíjense que lo sostengo y lo estoy tironeando desde el punto Z. Por lo tanto, lo está moviendo en la tercera dimensión. Fíjense que lo toco y desde el punto o el eje Z simplemente lo estoy levantando y moviendo. Entonces, la idea es que no sean coplanares. Solevado, ¿qué es lo que hace? Va a hacer que este objeto se acople geométricamente a este, luego a este y luego a este. Este objeto selecciono, luego selecciono el siguiente y fíjense cómo va a ir generando una forma. Enter y Enter. Entonces, fíjense, es una forma bien compleja, un poquito difícil de lograr con otros programas, pero bueno, con AutoCAD es muy sencillo. Luego de entender cómo se hace un solevado, podemos seguir con otros elementos. Por ejemplo, la revolución. La revolución es algo muy sencillo. En vez de extruir un objeto a 90 grados, simplemente toma un eje y alrededor de ese eje genera una estructura. Para ello, vamos a hacer el ejemplo bien sencillito. De una pieza. Ahí la voy a cerrar ahí. Fíjense. Entonces, esta generación la voy a revolucionar. Este objeto, Enter, y marco el eje sobre el cual se va a desarrollar. Y comienza a generarme una estructura en 3D. A su vez tenemos también algo que se llama el barrido. El barrido, fíjense, una forma facilita de aplicar, ya es tener un perfil. Hacer que hay un borde. Vamos a cambiar a arco, a Enter. Vamos a volver a la línea N, Enter.
Tengo un perfil. Y bueno, es igual que las matrices, solamente que en este caso lo va a hacer en 3D. Por ejemplo, yo quiero hacer que ese perfilito se maneje en una casa a través de estos cuartos, siguiendo esta ruta. Inclusive, digamos, ¿no? Vamos a utilizar la herramienta arco, A, Enter. Digo que bueno, va a venir y va a girar por acá, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces simplemente tengo un perfil y tengo una polilina que marca un camino. Fíjense, barrer, designe el objeto, este objeto, Enter, designe la trayectoria del barrido, esta va a ser la trayectoria, y lo que me hace es generarme, fíjense, un elemento que va alrededor, como una moldura básicamente. Ya utilizaremos más a fondo esta herramienta. Tenemos luego esta herramienta de acá que se parece mucho a la línea múltiple. Se parece demasiado de hecho, solamente que aquí se agrega el elemento Z, fíjense. Tenemos polisólido y tenemos las cosas para configurar, fíjense. Altura, anchura y justificar. Entonces, altura, digamos que quiero algo de 270, 2.7, Enter. Anchura, el ancho de un muro, digamos que quiero que sea de 0.15, Enter. Y por último, justificar, justificar. Quiero que sea desde el centro, Enter. Y si me fijo, ya comienzo a generar una geometría que básicamente lo que hace es un muro. ¿Ya? Simplemente es la configuración, fíjense. Altura, anchura y el justificado de dónde lo voy a agarrar. Puedo agarrarlo de la parte interna o de la parte externa, dependiendo de qué lado esté dibujando yo con este muro. ¿Ya? Enter. Y como este AutoCAD, o el AutoCAD mejor dicho, graba las condiciones en las que uno comienza a dibujar, fíjense, si vuelvo a apretar Enter o la barra espaciadora, vuelve a configurarse en la herramienta muro. Pero ya no tengo que configurar absolutamente nada. O sea, ya queda configurado esto para cuando me toque a mí dibujar. Enter. Para terminar. Y bueno, para finalizar un poquito, esto que se llama presionar tirar, una herramienta muy conocida para las personas que manejan SketchUp. Fíjense, es simplemente cualquier elemento que yo tenga, siempre y cuando esté cerrado. Vamos a hacer el ejemplito con unos circulitos. Siempre y cuando esté cerrado, va a generar o va a poder generar un sólido. Fíjense, presionar tirar. Esto está cerrado, por lo tanto genera sólido. Esto está cerrado, genera sólido. Esto está cerrado, genera sólido. Esto está cerrado, genera sólido. Entonces, esto está cerrado, genera sólido. Sucesivamente así, vamos a poder ir generando distintos elementos. Ahora, fíjense, Shift y giro, ¿ya? A medida que yo voy utilizando estos elementos, estos me permiten a mí presionar y tirar hacia abajo, hacia arriba, como corresponda. Entonces, fíjense, presiono y jalo. Fíjense esta herramientita de acá. Entonces, muy útil, muy conocida, digamos, ¿no? Por la mayoría. Fíjense que si yo le dibujo a este elemento en esta base aquí arriba, fíjense, aquí lo voy a dibujar. Otro elemento, un círculo, fíjense. Si yo le doy presionar, tirar, este va a leérmelo como si fuese un sólido. Entonces,
arriba va a generarme un sólido y si le doy para abajo va a comenzar a calar el sólido que ya existe. Pero esas estructuras las vamos a llamar booleanas, que va a ser la siguiente clase. Entonces, que vamos a ver justamente cómo funcionan las estructuras booleanas y para qué nos sirven. ¿Ya? Entonces, cualquier elemento que yo genere, fíjense, inclusive si son solamente líneas cruzadas, no hay nada cerrado, nada hermético, simplemente le doy presionar tirar. Y si está aquí cerrado, me genera o me puede generar algún tipo de volumen. Ok, bueno, vamos a ver luego a detalle todo esto de acá. Utilizado de manera práctica. ¿Ya? Entonces, presionar tirar, una de las herramientas más conocidas. En SketchUp tiene básicamente la misma noción. Le decía que se parece mucho a esa herramienta de SketchUp porque, digamos, ¿no? Yo puedo ponerle una línea, fíjense, a este rectángulo le pongo una línea de lado a lado. Y al ponerle una línea estoy generando que esta geometría tenga estas dos partes cerradas. Por lo tanto, si utilizo presionar tirar, me lee ese segmento de geometría. Y podría hacer la misma cuña sin necesidad de utilizar otro elemento, pero también, fíjense, me permite seleccionar cualquier tipo de objeto, o cualquier tipo de cara, perdón, para generar otro tipo de geometría. Para corregir errores, para distintas cosas. Bueno, eso sería todo por esta clase. Los espero en el próximo video. Gracias.